chicos, ¿cómo están? Que tengan un buen día. Bien, el día de hoy nos toca la biología, ¿ok? También es parte de nuestra primera semana según nuestro sílabus. Vamos a ver, ¿qué es la biología? ¿Qué es la biología, chicos? Es una ciencia que estudia todos los seres vivos. No nos vayamos a confundir con la química. Ya me ha pasado que yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es la química? Y piensan de que también se estudia los seres vivos, cuando no es así. O sea, está bien, nosotros somos materia. Sí, somos materia. Pero la diferencia es que la química va a estudiar a la materia de por sí, o sea, su composición, su estructura, sus características, etc. En cambio, la biología se encarga netamente de los seres vivos. Y nosotros sabemos que los seres vivos tenemos y está clasificado por 5 reinos, ¿verdad? El reino monera, el reino fungi, el reino protista, el reino animalia y el reino vegetal. Todo eso son los seres vivos. Justamente ahí tenemos una imagen de los 5 reinos. Están los 5 kingdoms en English. Tenemos el reino protista, donde están los protozoarios, al reino animalia, donde están todos los animales y también nos incluimos nosotros. En el reino plantae, donde están todas las plantas y vegetación, el reino fungi, donde están los honguitos, y las bacterias, ¿no? Que es el reino monera. Ahí están nuestros 5 reinos. Y todo eso abarca a los seres vivos. Ramas de la biología. Según la materia estudiada. Esto es mucho, pero poco a poco vamos a ir familiarizándonos con ello, ¿ok? Tenemos morfología, quien va a estudiar la forma y estructura de los seres. Es decir, cómo están compuestos, cómo es su estructura ósea, etcétera, entre otras cosas, ¿ok? Fisiología estudia las funciones orgánicas de los seres vivos, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el cuerpo del animal, cómo funciona por dentro, ¿no? Nuestro metabolismo y todo lo demás. De eso se va a encargar la fisiología. ¿Por qué es que vamos a miccionar a cada rato cuando tomamos mucha agua? ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo? Todas esas funciones las va a estudiar la fisiología. 3. Genética, quien va a estudiar las leyes de la herencia, nuestro ADN, cómo nosotros obtenemos rasgos similares de nuestros papitos, de nuestras mamitas, quizás de nuestros abuelos o de ancestros o de personas que han estado viviendo años anteriores que nosotros, ¿no? Todo eso estudia la genética. No sé si ustedes en algún momento se habrán preguntado. En mi caso me ha pasado, yo tengo una perrita blanca y mi otro perrito es Sal y Pimienta. Y se cruzaron. Y da la casualidad de que el perrito que nació, porque solo nació uno, es de color negro, netamente negro. Uno dice, no, puede decir, no, la perrita se ha escapado y la pisar un perro negro. No, jóvenes, para nada. Mi perro ni siquiera sale. O sea, está en mi casa nada más. Y si sale, sale conmigo, la saco a pasear, pero no sale sola, ni siquiera se me ha escapado. Eso es la genética, ¿no? Porque quizás uno de mis 2 perritos, no creo que sea la blanca, pero fácil el que tiene Sal y Pimienta, el de color de Sal y Pimienta, haya tenido un abuelo o sus papás hayan podido ser de color negro. Y quien ha heredado esa genética, ese ADN, ese poco ADN, ha sido mi perrito el menor, ¿no? Él se llama Dexter, como en el laboratorio de Dexter. Ok, entonces la genética se va a encargar de estudiar todo eso, ¿no? No es que mi perrito se haya cruzado, o inclusive puede pasar con un humano, puede que mis padres hayan sido blancos y que yo salga un poco quemadita, morochita, porque parte de mi familia, de mi mamá, digamos, tiene sangre morena, o he tenido mi bisabuela o tatarabuela de raza morena, entonces yo he podido adquirir esa herencia, esa genética. Evolución estudia el proceso de transformación de los seres vivos, cómo nosotros como seres humanos nos hemos ido transformando, así como también los animales. Ejemplo, hace muchísimo tiempo nosotros podríamos observar a los pingüinos de una manera diferente. Ellos tenían el pecho plomo, si no me equivoco, pecho plomo o pecho blanco, no recuerdo bien, pero sus colores no eran blanco y negro, sino tenían color plomo, al igual que sus aletas eran diferentes. De ellas estaban, de estas aves, porque son aves,
estaban estructuralmente formadas para que puedan volar, pero no podían volar. Entonces tuvieron que adaptarse, también es parte de la evolución, tuvieron que adaptarse y sumergirse debajo de los mares, de las aguas, para poder capturar su alimento. Y de esa manera sus aletas fueron formándose ya más pegadas al cuerpo. Es parte de la evolución, chicos. Ok, sigamos con taxonomía, que estudia la clasificación de los seres vivos. Anteriormente les hablé que nosotros los seres vivos estamos clasificados en 5 reinos, ¿ok? Entonces, cada especie de tal cual nosotros como animales, como plantas, etcétera, tienen una clasificación taxonómica, tienen una familia, tienen un reino, tienen una especie, tienen una clase, orden, filium, etcétera, etcétera. Eso más adelante también lo vamos a ir viendo con más cautela. Siguiente, ecología. Estudia las relaciones de los seres vivos en el medio ambiente y con otros seres vivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un ambiente, nosotros nos relacionamos con quién, con las mismas personas, también nos relacionamos con otros seres vivos como las plantas, como los animales y etcétera, las bacterias y los virus. Aunque los virus está dentro de los seres vivos, no es considerado un ser vivo. Más adelante lo veremos. Bioquímica. Estudia la química de la vida, es decir, la composición química de los seres vivos y los cambios químicos que se producen en ellos. En nuestro interno, nosotros tenemos muchos cambios químicos, desde que nos levantamos, desde que empezamos a comer, cómo se transforma ese alimento en energía, eso lo ve nuestro cuerpo. Yo me como una manzana, y la manzana tiene ciertas calorías. Estas calorías significa que es la energía, ¿no?, que nos va a aportar la manzana. Entonces, al comerla, no es que me quede ahí con la manzana y ya se acabó, no. Tiene un proceso metabólico en el cual cada célula va a ir captando, va a ir cogiendo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, ¿no? En este caso, ¿cuál es la finalidad de comer, de consumir alimentos? Optar energía. Siguiente, paleontología, quien estudia los restos fósiles y se subdivide en paleobotánica, que estudia los fósiles vegetales, paleonciología, que estudia los fósiles animales, y la paleoecología, que va a estudiar los ecosistemas en el pasado. Todo lo que es pasado, los restos fósiles que han quedado, eso va a estudiar la paleontología. Si bien recuerdo, hay un museo en donde uno puede ver estos restos fósiles, ¿no?, de nuestros ancestros, de personas que han existido anteriormente. Es un museo que se le llama a las catacumbas creo, algo así, ¿no? Ahí nosotros podemos observar bastantes restos fósiles, o sea, los huesitos, el cráneo y demás cosas. Siguiente, ontogenia. Estudia el origen y la evolución de los seres vivos en el espacio y se subdivide en embriología, que va a estudiar el desarrollo del individuo, o sea, en el periodo embrionario. Filogenia. Estudia el origen y desarrollo evolutivo de las especies y en general, como los estripes de los seres vivos. Estirpes, no estripes. Siguiente. Según el tipo de organismos estudiados. A ver, vamos a ver. Comenzamos con zoología, que es el estudio de los animales. Acá hay también es una rama bastante larga. Vamos a ver una por una. La helmintología, que está en la primera parte, no en la primera flechita. La helmintología estudia a los gusanos. La aracnología estudia a los arácnidos, o sea, las arañitas. La malacología estudia los moluscos. Anfibiología estudia los anfibios. Orninología, aves. Entomología, insectos. Carcinología, crustáceos. Ictiología, peces. Herpetología estudia los reptiles. Y mastozoología estudia los mamíferos. Y nosotros nos incluimos dentro de ello, ¿verdad? Somos mamíferos. Botánica, quien se encarga del estudio de las plantas. Tenemos a la ficología. La ficología estudia las algas. Pteridología estudia las pteridofitas, es un tipo de una clasificación de plantas también.
La briología estudia las briófitas o musgos. En caso de la pteridología es quien va a estudiar a los helechos y la briología estudia los musgos. Listo. Carpología se encarga de estudiar a todos los frutos. Palinología estudia la estructura de esporas y granos de polen que contienen las plantitas, las flores y demás. Microbiología, acá tenemos 4, lo va a ser un poquito más corto. Bien, tenemos a bacteriología, que se encarga del estudio de las bacterias, protozoología, el estudio de los protozoos, virología, el estudio de los virus, y parasitología, el estudio de los parásitos. Nivel de organización. Tenemos el nivel biológico molecular, que se encarga del estudio de las moléculas de la vida, es decir, relaciona las estructuras de las biomoléculas con las funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo. Citología se va a encargar del estudio de las células, sus características, funciones y etc. Organografía, histología, que estudia los tejidos. Organografía describe los órganos de los animales o de los vegetales. Y anatomía, quien se va a encargar del estudio de las diferentes partes de nuestro cuerpo de los animales y también de las plantas. Padres de la biología. Este es un poquito extenso, pero ahí vamos a tratar de prestar atención, ¿ok? Tenemos a Aristóteles, quien fue el padre de la biología. Teofasto, quien fue el padre de la botánica. Pero vamos a darle clic a todo ello. Uy, son bastantes. Listo, ahora sí. Aristóteles, padre de la biología, fue quien clasificó a los animales y a las plantas. Teofrasto es el padre de la botánica. Hizo la primera clasificación sistemática de las plantas en hierbas y arbustos. Robert Hooke, no es Robin Hood, es Robert Hooke, es el padre de la citología. Él tuvo una obra, ¿no?, en 1965 por primera vez, y la palabra célula al observar el tejido del corcho. Entonces, quiere decir, él utilizó por primera vez el tejido del corcho para poder nombrar a dicho elemento como una célula, ¿no? Listo, seguimos. Anthony van Leeuwenhoek, quien mejoró la fabricación del microscopio. Este compañero es conocido por dicho aporte a la ciencia, ¿no? Y también por sus descubrimientos en los protozoos, espermatozoides, glóbulos rojos, sistemas capilares, etc. Seguimos con Theodor Schwamm. Propuso la teoría de las células, que las células constituyen la unidad estructural de los animales. Por lo tanto, también planteó la teoría celular. Siguiente. Ernst Haeckel, el padre de la ecología, quien clasificó los seres vivos en 3 reinos. Ya comenzamos acá con la clasificación. Para él existía solo el reino protista, el reino plantae y animalia. Carlos Linneo es el padre de la taxonomía. Propuso la nomenclatura binominal, o sea, el nombre científico de cada especie. Nosotros, como humanos, tenemos un nombre de la especie. Todas las plantas que existen, todos los animales, también tienen un nombre científico muy diferente. Charles Darwin, el padre de la evolución. En 1859, ¿ya?, publicó su obra El origen de las especies por el mecanismo de la selección natural. Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología, él descartó la teoría de la generación espontánea. Matthias Schleiden, quien planteó también la teoría celular, pero en este caso de las plantas, ¿no? Primero fue Theodor Schwamm, quien implantó la teoría celular de los animales, y Matthias Schleiden, quien implantó la teoría celular de las plantas. Gregor Mendel, padre de la genética. En 1860, Mendel
Luego de realizar una serie de trabajos con plantas, descubrió y planteó las primeras leyes de herencia. James Watson y Francis Crick en 1953 establecieron la estructura de ADN bajo el modelo de la hélice. Siguiente, Jean-Baptiste Lamarck, este compañero desconocido de Lamarck. Él propuso la ley de los caracteres adquiridos, ya que en 1809 publicó su libro Filosofía zoológica, donde propuso la ley del uso y desuso. Robert Whittaker, nuestro compañero, clasificó los seres vivos en 5 reinos. Miren, al comienzo teníamos al padre de la ecología quien clasificó, el padre de la ecología, claro, él clasificó a los reinos en 3. Ahora Whittaker clasifica en 5. El reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Esto se dio en 1969. Carlos Woolf en 1990 clasificó los seres vivos en 6 reinos. Miren, para ellos, aparte del Protista, Fungi, Plantae y Animalia, existía la Eubacteria y la Arqueobacteria, en donde se clasifican los diferentes tipos de bacterias. Y listo, chicos, esa sería la clase. Bien, homework, tienen una pequeña tareita. Listo, es una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto en este video, en estas diapositivas. Número 1, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? ¿Quién es considerado como padre de la biología? ¿Quiénes propusieron la teoría celular? ¿Y qué estudian las siguientes ramas de la biología? Botánica, zoología, citología y bacteriología. Y eso sería todo por esta sesión.